Buen día, estimados estudiantes. Hoy vamos a conversar acerca de el razonamiento, qué es razonar y qué es el juicio. Vamos a tratar de explicar la importancia que tiene el razonamiento en el proceso de investigación científica. Recuerden que ustedes, como objetivo de esta asignatura, deben realizar una investigación que se debe presentar al final de la misma. Por tanto, es importante que hablemos acerca del proceso de razonamiento porque esto nos va a dar herramientas para cuando nosotros tengamos que redactar nuestro informe final de investigación. Entonces, empezamos por el juicio. El juicio es una operación del entendimiento, ¿verdad? Es una operación intelectual, una operación mental, que consiste en comparar dos ideas para conocer y determinar las relaciones que pueden existir entre ellas. También podemos decir que es una operación que consiste en unir y desunir las ideas según concuerden o no entre sí. Y para la lógica aristotélica es la relación que existe entre dos conceptos y que da lugar a la formulación de un juicio. Entonces podemos afirmar o agregar que el juicio es una relación de conceptos, ¿verdad? Que lo expresamos a través de oraciones y que deben estar relacionadas entre sí para que tengan un sentido completo. Eso es lo que vamos a tratar de explicar a continuación con los ejemplos que vamos a demostrar más adelante. Entonces vean que un juicio es un enunciado, es una secuencia finita de palabras, ¿verdad? Que está delimitada por pausas muy marcadas y que puede estar constituida por una o varias oraciones. Fíjense que entonces cuando hablamos de una secuencia finita de palabras, estamos hablando de que no es tampoco media cuartilla o media página, es simplemente una redacción de un párrafo que tiene pausas marcadas y que está constituida por una o varias oraciones y que además esas oraciones están asociadas o que tienen vínculos entre sí. Para Bagnano, un juicio o un enunciado, que en este caso sería lo mismo, es una expresión lingüística con un sentido completo, que puede ser verdadera o falsa, lo cual no le va a agregar ningún, digamos, no agrega a lo que significa el juicio. Puede ser verdadero o falso, lo importante acá es que tenga sentido, que sea completa y que además está formada por una serie de oraciones que tienen una relación entre sí. Vean ustedes entonces cómo es el proceso de razonamiento. Nosotros expresamos nuestros pensamientos a través de juicios, ¿verdad? A través de oraciones. Tenemos acá, por ejemplo, un juicio uno, un juicio 2 y un juicio 3. Lo que hace el proceso de razonamiento en este caso es buscar esos vínculos. Estas flechas que tenemos acá representarían el vínculo que puede existir entre estos juicios para que entonces ese encadenamiento de juicio nos produzca ¿verdad? Un enunciado que tenga sentido, que tenga lógica, que sea producto de nuestro pensamiento, pero que además tenga idea de lo que estamos diciendo, que tenga un sentido lógico de lo que estamos diciendo. Entonces, así es que se produce el razonamiento. Vean ustedes entonces que el razonamiento, como hemos dicho, es el encadenamiento, es decir, la relación que existe entre uno y otro, de juicios en el cual uno de ellos es consecuencia del otro o de otros. Y esto es lo que se produce o lo que se conoce como el razonamiento. Entonces se parte de algo que conocemos, que está expresado en el primer juicio, para llegar a algo nuevo, a una solución que estamos buscando, es decir, a conocimiento que era desconocido para nosotros y que es lo que nosotros denominamos una conclusión, un nuevo enunciado. ¿Mm? Entonces vean ustedes que ese proceso de razonamiento, ¿verdad? Es el mecanismo que consiste en una sustitución de conceptos. Se coloca uno en lugar de otro porque se ha hallado una relación de identidad entre ellos. Es decir, con nosotros entonces estamos haciendo un razonamiento, lo que estamos es buscando la relación que puede existir entre conceptos para sustituir unos por otros y producir nuevos conocimientos. Eso es lo que es el proceso real de razonamiento. Y eso fundamentalmente es una actividad de la mente. Por eso es que es una actividad intelectual. ¿Verdad? Entonces nosotros lo que tenemos es que buscar los vínculos y lo expresamos a través de oraciones escritas. Entonces lo que buscamos nosotros es que eso que escribimos tenga sentido, tenga coherencia, tenga lógica y que represente nuevos conocimientos. Vean ustedes entonces el tipo de razonamiento con el que podemos nosotros encontrarnos. Los razonamientos llamados simples, que es de lo particular a lo particular, es lo que normalmente utilizan los niños y los animales,
Cuando nosotros vemos si esto es así, esto es parecido, deben ser exactamente los mismos o debe tener la misma utilidad. Mientras que el razonamiento complejo es lo que se conoce como una inferencia o razonamiento conceptual. Aquí hay sustitución de unos conceptos por otros y esto es lo que le va a producir incremento, ¿verdad?, del conocimiento científico, es lo que va a permitir el avance de la ciencia, porque estamos sustituyendo conceptos por otros para generar nuevos conocimientos o nuevos conceptos. Entonces, ese proceso de razonamiento conceptual o lo que llamamos la inferencia conceptual es un proceso lógico, es decir, es un proceso mental que consiste en derivar uno o más juicios, ¿verdad? Conclusiones, obtener conclusiones de otro o de otro juicio. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Entonces, las conclusiones derivan de otros juicios previos que nosotros hemos ido analizando. El nuevo juicio, que es la conclusión, debe ser una consecuencia necesaria de las anteriores. Ya lo vamos a expresar a través de algunos ejemplos. Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros podemos tener como un juicio uno que la población aumenta. El juicio 2 sería que la tasa de mortalidad infantil disminuye. Aquí la pregunta es, ¿podemos afirmar que existe razonamiento? No estamos seguros, ¿verdad? Debemos conseguir los encadenamientos, la relación que existe entre el juicio uno y el juicio 2 para poder decir que hay un razonamiento. Normalmente esta relación o este encadenamiento requiere entonces que nosotros incorporemos acá a la redacción de este enunciado nuevo conocimiento o conocimiento previo que tenemos también. Eso es lo que es el proceso de razonamiento y de análisis. Entonces fíjense que para que exista razonamiento es necesario que la conclusión sea una consecuencia lógica de los juicios precedentes, es decir, no puede ser lo mismo, porque si no, no hay avance en el conocimiento. En este caso, los juicios previos, ¿verdad? Los juicios que nosotros emitimos antes de la conclusión, es lo que se conocen como las premisas, mientras que lo que resulta de esas premisas es lo que conocemos como la conclusión. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca el razonamiento? Bueno, primero, debe existir un orden lógico entre los juicios, de modo que primero estén, como hemos dicho ya, las premisas y posteriormente sean las conclusiones. El razonamiento debe ser además concluyente, es decir, la conclusión debe derivar de las premisas. De lo contrario, no se produce un incremento en el conocimiento científico. Para que este razonamiento sea real, por supuesto, es evidente que la conclusión debe ser distinta de las premisas. Si no, caemos en un razonamiento circular, es decir, lo que se conoce también como razonamientos tautológicos, en los cuales la premisa es exactamente igual a la conclusión, o dicho mejor de forma más correcta, la conclusión es una consecuencia, es exactamente lo mismo que las premisas, solamente que dicho de otras palabras. Esto, por supuesto, no es útil a la ciencia porque no permite el desarrollo de la misma, no permite el incremento del conocimiento científico. Por eso es que las premisas, ¿verdad? Las conclusiones, perdón, siempre deben ser diferentes de las premisas y deben ser una consecuencia lógica de esta para que se produzca un nuevo incremento en conceptual. Vean entonces, regresando a nuestro ejemplo, nosotros hablábamos de la disminución de la pobreza y el aumento de la población. Entonces, para que se produzca el proceso de razonamiento, nosotros hemos tenido que conseguir cuáles son las relaciones que existen entre estos dos juicios. Y las relaciones están expresadas nuevamente por otras oraciones que son conceptos que nosotros hemos sustituido para poder darle sentido a este enunciado completo. Entonces, así podemos decir que la disminución de la pobreza, las mejoras en las condiciones sanitarias de la familia, la eficacia de los programas de salud materno-infantil producen una disminución en la tasa de mortalidad infantil, lo cual a su vez también genera un aumento en la población. Entonces, fíjense cómo estas consecuencias, ¿verdad? Estas conclusiones son concluyentes y además son consecuencias de las premisas anteriores. También podemos expresar, no importa cómo expresemos el juicio, aquí lo importante es que eso tenga sentido y que tenga lógica. El aumento de la población es consecuencia de la disminución de la tasa de mortalidad infantil, la cual a su vez es también una consecuencia de la eficacia de los programas de salud materno-infantil, unido a la mejora de las condiciones sanitarias de la familia y unido a la disminución de la pobreza, para que entonces tenga sentido y tenga coherencia este enunciado. Más adelante continuaremos con otros elementos que nos van a ser útiles en nuestro proceso
de investigación científica.